Y a su nombre y a su pueblo oramos. Padre, te bendecimos. Continuamos en esa adoración que hemos traído para ti, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias porque nos deleitamos siempre en tu presencia. Gracias porque nos das las fuerzas, la capacidad para hacerlo. Nosotros de sí mismos no podemos. Nadie puede venir a ti si tú no lo traes, Señor. Gracias porque nos has redimido, nos has salvado, Señor. Nos trajiste de las tinieblas a la luz admirable. Ahora rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que la palabra que en esta mañana, Señor, vamos a compartir, el Espíritu Santo la esté llevando a nuestros corazones y asimismo poder ser alimentados de ella, fortalecidos de ella y recobrar vida cada vez que escuchamos de ella, cada vez que estudiamos de ella. Yo ruego, Señor, por aquellos que nos están mirando, escuchando a través de esta señal, de este medio, que tú los bendigas y que la palabra, Señor, esté siendo encarnada en sus corazones también. También en esta hora aprovecho, Señor, para pedirte por aquellos que por estar postrados en una cama no pueden estar en un lugar como este, pero que ahí ellos, ellas están escuchando la palabra, te están alabando. Señor, fortaléceles a cada uno de ellos, de ellas. Yo te ruego en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén. Abra su Biblia, por favor, en la carta a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 3, es todo el capítulo, son 18 versículos. Estamos viendo los domingos la importancia de cómo conocer la correcta interpretación de la Biblia, de las Escrituras. ¿Por qué motivo? Hay un estudio en las iglesias evangélicas, cristianas, que un alto porcentaje de cristianos, incluso de ministros, que ya están en un púlpito como encargados de una iglesia para alimentar las ovejas, pues la verdad se carece de mucho estudio, se carece de la interpretación correcta. Y por eso en la actualidad muchos creyentes han sido o están siendo arrastrados, ¿verdad?, a creer cosas erróneas que realmente la Biblia no lo dice. Y hemos estado viendo, ¿verdad?, y insistiendo en el amor de Cristo, animándole en el amor de Cristo, de estudiar la Biblia todos los días. Y dice 2 de Corintios capítulo 3 versículo 1, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros,
escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el mismo ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo fue glorioso, no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que pertenece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El propósito hoy en esta mañana, nuestro propósito es llevarlo a saber que nada puede dar libertad al hombre sino solo el Espíritu Santo. El tema de hoy le puse por nombre: donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Pero con la ayuda del Señor vamos a deshojar estos versículos realmente a qué se está refiriendo cuando la Biblia, cuando el apóstol Pablo habla a los Corintios de lo que hemos leído, estudiado. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Pero antes de seguir, quiero hacer una pregunta que es muy importante. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué es la Biblia para usted? ¿Qué es la Biblia para usted? ¿Qué es ella? ¿Para qué es buena la Biblia? ¿Para qué la podemos usar? ¿Qué es la Biblia para usted? Algunos solo la usan para ponerla en su auto, en el tablero del auto, para que digan: este es cristiano, o lee la Biblia. Otros la ponen en la puerta de la casa, a un lado de un cajón, dicen para que el diablo no entre a la casa. Otros dicen, se la tallan en la cabeza y dicen: Señor, que se me quede la Biblia. ¿Realmente para eso es la Biblia? ¿Para qué es la Biblia para usted? Para mí la Biblia es la revelación de Dios. Es la revelación de un Dios santo que oye el clamor de su pueblo, que oye el clamor de aquellos que claman a Él pidiendo auxilio. Desde un humilde campesino hasta el más grande filósofo, la Biblia es tan importante para nosotros.
desde el más torpe hasta el hombre más entendido. Su mensaje, el mensaje de la Biblia, es lo suficientemente sencillo como para el más simple de todas las criaturas caídas, para que ellas lo puedan entender. La invitación es que conozca lo que la Biblia dice, que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Ok, ahora vamos a saber por medio de la Biblia a qué se refiere donde dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Porque este versículo de igual manera se ha malinterpretado. Y muchos dicen que si en la reunión no sientes tú el gozo, no sientes esa motivación, dice, es que el Espíritu de Dios ahí no está. Y toman este versículo poniéndolo ahí. Pero no se trata de esto. La pregunta es, ¿le gustaría qué es el Espíritu de Dios que dice que da libertad? La clave aquí es conocerle más y más. Y para que le conozcamos más y más, escuche esto, se necesita estudiar más y más la Biblia. ¿Por qué razón? Porque la Biblia tiene vida. La Biblia está viva. Y cada vez que alguien la estudia, le hace recobrar vida. La palabra de Dios no es una palabra muerta, es una palabra viva, que aunque usted no la lea, pero al escuchar la predicación, como la palabra es viva y es poder y tiene vida, le va a hacer algo. Una de dos, lo pone gozoso o lo incomoda. Pero algo hace la palabra de Dios. Y escuche esto. Y esta palabra, que es la Biblia, yo no necesito hacer nada para darle vida. ¿Por qué? Porque ella ya la tiene, porque es el soplo de Dios. Ahora, hay una letra que sí es una letra que es muerta y que alguien necesita darle vida a esa letra. Y me refiero a aquellas canciones que están escritas por partituras. A ver, que alguien le ponga una partitura aquí y que lea qué es lo que dice, para que alguien le pueda dar vida a esa partitura. ¿Qué necesita? Ese músico necesita estudiar lo que dice ahí, esas letras muertas, para que cuando la interprete le dé ¿qué? Vida. A esa sí, yo necesito darle vida, darle la interpretación, darle el fraseo, darle el feeling. Pero a la palabra de Dios yo no necesito nada para que haga efecto en la persona. ¿Por qué? Porque ella ya tiene vida. ¿Estamos de acuerdo? Pero escuche esto, mire, es lamentable y espantoso, terrible, el gran grado de ignorancia bíblica demostrada por muchos predicadores. Si usted ve las redes sociales, hay predicadores que están diciendo cosas que nada están escritas en la palabra de Dios, o simplemente están malinterpretando las escrituras. ¿Y sabe usted por qué? Porque número uno, los planes de estudios de los seminarios hasta ahorita no han hecho gran cosa por dar una solución a este grave problema. Y el problema también más grande es que muchos creyentes tienen miles de visitas escuchando ese tipo de enseñanza. Pero cuando hay una enseñanza sólida, escritural, expositiva, si muchos tienen 300 visitas. ¿Por qué? Porque el creyente no está interesado en la doctrina del evangelio.
hoy en día la mayoría de cristianos está interesado en decretarlo, en que visualízalo. Es que Dios este año, dice el Señor, que la bendición viene para ti. ¿Dice eso la Biblia? Hermanos, y multitudes de cristianos están ahí. Muchas iglesias locales están ordenando a hombres cada año que son virtualmente ignorantes acerca de las escrituras. Por ejemplo, que ya se convirtió a Cristo el artista, vamos a ponerle un nombre, Juan Sin Miedo, que trabajaba en Televisa y de ahí se fue a TV Azteca. Y bueno, ahora se convirtió al evangelio. ¿Y qué sucede? A ese artista que se convirtió al evangelio apenas unos meses, ya lo toma la iglesia y lo manda ¿de qué? De evangelista, que es un neófito en la palabra de Dios, que es un ignorante en las escrituras, pero ya lo cargan dando su testimonio, porque la gente, el cristiano, piensa que con el testimonio la gente se va a convertir. Escuche bien, el testimonio no tiene vida. El que tiene vida es la palabra de Dios. Y cargan a Juan Sin Miedo de campaña en campaña y de iglesia en iglesia, dando el testimonio de lo que él era antes y que ahora lo que Cristo ha hecho con él. Y ahí lo cargan. Otra, que ya se convirtió a Cristo el músico famoso que tocaba con la banda Los Endemoniados Gadarenos. No, pues ese era ser un demonio tocando, pero ya se convirtió a Cristo. Oye, a ver, mándamelo a la iglesia para que dé su testimonio. Y el pastor hace una propaganda. Le invitamos a todos los hermanos que traigan a su familia, porque va a venir el artista que tocaba con los endemoniados gadarenos a dar su testimonio. Y se llena el lugar, lleno, repleto. Y el músico, el ex gadareno, empieza a dar su testimonio. No, es que yo me bebía la sangre, como los Kiss, ¿no? Y los hermanos, aleluya, gloria a Dios, ese es el poder de Dios, ¿no? Y los jóvenes dicen, yo quiero ser como él, dice. Fíjate nomás, yo quiero ser como él. ¿Sabes qué es lo que hacen ese tipo de personas? Asesinan la fe del verdadero cristiano. Lo tratan de apartar el enfoque que es la palabra de Dios. Pero ahí lo cargan. Los nombran de evangelistas que no saben nada de la palabra de Dios. Hermanos, esos tipos de predicadores, es más, a esos son los que la mayoría de cristianos quieren oír. Pero recuerde esto, que los verdaderos cristianos siempre serán minoría. El verdadero cristiano es minoría. Por eso todo predicador, pastor, maestro y evangelista tiene que conocer los fundamentos bíblicos para el estudio de la Biblia, para una correcta interpretación que en la Biblia ya está. Hoy vamos a analizar 2 de Corintios 1:18 para entender lo que la Escritura habla aquí. Y para esto se debe conocer el trasfondo así como el tema. ¿Cuál es el trasfondo de lo que Pablo está hablando aquí? Aquí sucede que
el hermano Tito le informa al apóstol Pablo que los falsos maestros estaban ya activos en Corinto. ¿Qué estaban haciendo? Estaban destruyendo la obra del apóstol Pablo y poniendo en duda su autoridad como siervo de Cristo. Y bueno, esto eran malas noticias. Cuando alguien se enfoca o toma una campaña para distorsionar, para destruir la obra que el Señor está haciendo en cualquier lugar. Y el tema que habla el apóstol Pablo aquí es la diferencia del antiguo y nuevo pacto. Eso es lo que está hablando. Dice el versículo 6 de 2 de Corintios 3, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata y el Espíritu vivifica. Escuchen esto. Dios, cuando nos trae y nos pone como ministros competentes de un nuevo pacto. Debemos tener esta disciplina de estudio para ser competentes. Pero dice, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata y el Espíritu vivifica. Pero, ¿qué ha pasado con este versículo? Mire, aquellos que no estudian la Biblia y que solo esperan que al abrirla el Espíritu les muestre lo que van a predicar, esos han sacado de contexto este versículo. Dicen ellos, como por ejemplo, yo no necesito estudiar tanto. Dice, ¿para qué yo voy a estudiar teología? ¿Para qué estudio hermenéutica? ¿Para qué estudio exégesis? Luego dice, la Biblia dice que la mucha letra mata, mas el Espíritu vivifica. Dicen ellos, por eso yo solo me guío por el Espíritu. Eso suena bien, pero no es eso. Y cuando alguien no estudia, se la cree pero fácil. En Corinto había un grupo de judaizantes. Eran los que trataban de mezclar la ley con la gracia. Y estos judaizantes enseñaban a los cristianos que debían observar unas ciertas porciones de la ley de Moisés para poder ser aceptados por Dios. Y es aquí que Pablo les demuestra la autoridad a los corintios del nuevo pacto sobre el viejo. El viejo pacto, ¿qué era? Era la letra. Era el sistema legal entregado por Dios a Moisés. Y era un pacto de obras. Era un acuerdo entre Dios y el hombre en el sentido de que si el hombre cumplía su parte, Dios cumpliría la suya. Pero debido a que dependía del hombre, no podía producir justicia. ¿Por qué? Porque nadie cumplió la ley excepto Cristo. Ahora, el nuevo pacto, ¿qué es el nuevo pacto? Que es el Evangelio, donde habla el Espíritu. Bajo el mismo dice, y Dios se compromete por medio de la gracia a bendecir libremente al hombre. Ahora ya no por obras, no, sino por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y ahora todo lo que está bajo el nuevo pacto, bajo la gracia, ahora todo eso depende de Dios y no del hombre. Por ello, el nuevo pacto puede conseguir aquello que el antiguo pacto jamás podría conseguir. Pablo dice, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ahora,
¿A qué se refiere la letra? Decíamos que se refiere a la ley de Moisés. Y el Espíritu se refiere al Evangelio de la gracia de Dios. Y cuando Pablo dice que la letra mata, se está refiriendo al ministerio de la ley. No se refiere a que si yo estudio mucho, eso no me sirve de nada. No, esta letra, la ley del antiguo pacto. Y esa letra, esa ley, dice que condena a todos los que dejan de mantener o de hacer sus santos preceptos. Por eso cuando iban siguiendo a la mujer adúltera para apedrearla, dijeron: maestro, ¿tú qué dices? La ley, la letra dice que si nosotros sorprendemos a alguien en el acto de adulterio, debe morir a pedradas. Y Jesús escuchó, escribiendo en tierra, y dijo: si alguien se siente limpio, si alguien ha cumplido la ley, la letra, arroje la primer piedra. ¿Y qué hicieron? Ellos sabían que nadie estaba cumpliendo con esa letra, con esa ley. Entonces cada uno tiró su piedra a tierra y se fueron. Romanos 3:20. Vea lo que el apóstol Pablo lo dice. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque Dios, por medio de la ley, es el conocimiento. Leo otra vez. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ellos conocieron que estaban adulterando por la ley. Ellos conocieron que estaban fornicando por la ley. Ellos se dieron cuenta que estaban robando por la ley. Entonces la ley nos vino a decir que éramos pecadores y que nadie puede ser justificado delante de Dios cumpliendo la ley, porque no la puede cumplir. Ahora Gálatas capítulo 3, versículo 10. El mismo apóstol Pablo dice lo siguiente: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y nadie, ni un ser humano, pudo cumplir la ley, solamente el Señor. Ahora mire, Dios nunca dispuso la ley o puso la ley como medio para dar vida. No. Su propósito de la ley era llevar al conocimiento del pecado y redarguir de pecado. Por eso a todos aquellos que querían apedrear a la mujer adúltera, la ley, la letra les empezó a redarguir. Carajo, no, pues yo le tiré los perros a la vecina. No, yo también tengo pecado. Entonces, no, yo me robé un chivo, me robé un camello. Dice, no, pues, hable mal. Ahora, el nuevo pacto aquí llamado Espíritu, ¿qué representa? Representa el cumplimiento espiritual de los tipos de las sombras del viejo pacto. Es decir, lo que la ley exigía, pero que jamás podría producir, ahora lo lleva a cabo ¿quién? El nuevo pacto, el Espíritu, la gracia, el Evangelio. El antiguo pacto es llamado el ministerio de muerte
grabado con letras de piedras. ¿Por qué? Porque la ley amenaza de muerte a todos los que no guardan los preceptos. Por eso aquí es importante que usted, como la iglesia del Señor, estudie la palabra para que el Espíritu Santo le muestre realmente lo que nos está diciendo. Éxodo capítulo 19, versículo 13. Vamos a mirar que si alguien no cumplía la ley, le iba mal. Dice así: no lo tocará mano, porque será apedreado, asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá cuando suene largamente la bocina. Subirán al monte. Era sentencia para aquellos que no cumplían, no obedecían, eran muertos. Hermanos, si esta letra, la ley, estuviera vigente hoy, no, pues, no estuviera nadie de nosotros aquí. Nadie estuviera allá, nadie. Yo ya no estuviera aquí. Estamos aquí ahora por la gracia, por el Espíritu Santo, el Evangelio, que ahora Dios no me da lo que merezco, me da lo de su gracia, porque yo merezco el infierno, merezco castigo eterno. Mas sin embargo, Dios en su gracia, ahora en ese nuevo pacto, Él me abraza con su Santo Espíritu. Él le abraza a usted. El Espíritu Santo le apapacha con voz, ternura, de amor. Antes la ley no era así. Antes pecabas, luego te caía la lepra, y una vez estando leproso eras sacado de la ciudad para que no contaminaras a los demás. Hoy, por la gracia, hoy podemos estar aquí. Hoy por el Evangelio, por la gracia de nuestro Señor, podemos estar tal vez enojados con nuestro hermano, pero más sin embargo la gracia de Dios está ahí para levantarnos, para ayudarnos, para bendecirnos. La ley, la letra que mata, tuvo una función correcta y fue dada para revelar el pecado. Fue una exhibición de las santas demandas de Dios, y en este sentido fue gloriosa, pero fue hasta la venida de Cristo. Antes de que Cristo viniera, la ley estaba ahí haciendo su función, pero cuando Cristo vino, el fin de la ley se acaba. Ahora la justicia de Dios viene para todo aquel que cree. Usted ha creído en Él, ha creído en la justicia, y Dios lo ha traído. Todos los que hemos creído en la justicia de Dios, el Espíritu Santo nos ha traído, y Él nos ha sellado, Él nos ha bautizado. Ahora somos propiedad del Señor. ¿No le agrada a usted esto? A mí me encanta. Le digo: Señor, gracias, porque siendo un vil pecador, me has traído a ti, Señor. Te alabo, Dios del cielo y de la tierra. No somos merecedores de esta grande gracia, Señor. Dice Romanos 10:4: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ahora yo no necesito hacer alguna manda. Yo no necesito rezar 4 o 5 Padre Nuestros o 10 Aves María. Yo no necesito irme de rodillas a 1 kilómetro para que Cristo me salve. Ahora que la ley terminó cuando Cristo vino, ahora su justicia está ahí dada para todo aquel que cree en Él. Por lo tanto, la ley era una sombra,
Pero Cristo ahora es la sustancia. Y todo aquel que tiene la sustancia, lo tiene todo. Y no le falta nada, porque tiene aquel que lo da todo, que lo suple todo, pero claro, en su tiempo. La Biblia dice que la ley era una imagen de cosas mejores que habían de venir. Y estas cosas ahora se encuentran su realidad. ¿En quién? En el Salvador del mundo, en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora somos dichosos porque Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero a menudo, mire, oímos a personas decir confundidas, diciendo lo siguiente: que no está bien estudiar demasiado la Biblia. Muchos dicen que lo mejor es seguir al Espíritu, ser guiados por el Espíritu. Sí, es una media verdad. Yo no puedo seguir al Espíritu Santo o la guía del Espíritu Santo si no es por medio de las Escrituras. ¿Por qué? Porque Dios usó ¿a quién? El Espíritu Santo para guiar, para escribir, darle a los hombres de Dios su palabra. Y fueron guiados por el Espíritu Santo. Así nosotros, como creyentes, como ministros, como pastores, necesitamos disciplina en estudiar la Biblia para poder ser guiados por el Espíritu. Ningún hombre fue salvo mediante la ley. Sin embargo, había maestros en Corinto que les decían a los hermanos que obedecieran la ley y que rechazaran el evangelio que Pablo predicaba. Fíjese nomás hasta qué extremo. El versículo 6 de 2 de Corintios 3 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Muy bien. Ahora vamos a explicarlo de una manera más amplia. Dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra. Es decir, ya no somos maestros de la ley del viejo pacto. No somos cristianos creyentes de la ley o del viejo pacto, sino del Espíritu, es decir, del nuevo pacto, del evangelio, de la gracia de Dios. Dice: porque la letra mata, es decir, el que no cumplía la ley era muerto. Dice: mas el Espíritu vivifica. Ahora somos salvos no por lo que hacemos, sino por la gracia de Dios. A eso se refiere este versículo. Entonces, ¿por qué muchos maestros, pastores, enseñan otra cosa de este versículo? Es por la ignorancia, es por la falta del estudio de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué necesitamos hacer para que nuestra fe no sea muerta? Necesitamos el conocimiento de Dios. Y ahora este conocimiento viene a través del estudio de la Biblia. Vamos a verificarlo. Oseas capítulo 4, versículo 6. Vea que es tan fácil ser destruidos cuando no tenemos el conocimiento escritural. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento. ¿Qué desechó? El conocimiento. Ahora dice: yo te echaré fuera del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Israel aquí había rechazado la instrucción del Señor. Y es lo mismo que sucede en estos tiempos.
Hoy los cristianos no quieren un mensaje expositivo. No quieren una predicación bien nutrida. Esos pastos verdes no lo quieren. En ese tiempo, tanto el sacerdote como el profeta no le interesaba el conocimiento. Lo mismo hoy en la actualidad. Hoy muchos pastores no le interesa que la iglesia sea nutrida con la palabra, con los pastos verdes. No, ellos quieren que tener lleno, aunque no sean salvos, pero hay buenas ofrendas, hay buenos diezmos. ¿Y eso qué? Si tú estás por las ofrendas, si tú estás por los diezmos, yo te digo que renuncies. Vete a vender semillas de calabaza a la esquina de la calle. Pero ese lugar no es para ti. Dios, si te puso en un lugar como este, te puso para que dediques tiempo. Mire, ¿qué le dijo los apóstoles a los primeros hermanos de Hechos cuando dice que había un problema para la repartición de los alimentos con las viudas? Ellos los apóstoles andaban allí sirviendo y dijeron, no es bueno que nosotros como los que nos dedicamos a predicar ocupemos este tiempo para también viendo por las necesidades. No, hay que orar y hay que pedir al Espíritu Santo que ponga varones con virtud, llenos de fe, para que ellos se hagan cargo de este ministerio. Dice, y nosotros, ¿qué dijo? Nosotros nos dedicaremos ¿a qué? A la oración y a la palabra. Pero hoy tristemente muchos pastores andan visitando a las cabras, porque las ovejas, ellas oyen la voz y vienen, siguen al Señor. El pastor se encarga de hacer arreglos aquí. El pastor vende tamales para pagar la renta. El pastor hace esto, y los hermanos ¿qué? No, mire, Dios puso a los ángeles, a los pastores, para que ellos se dediquen a la palabra y a la oración. Y los demás líderes, los demás hermanos, se pongan de acuerdo, digan, yo voy a visitar, yo me voy a hacer cargo, si algo se transmina aquí, voy a ver qué puedo hacer, pero que el pastor siga estudiando la palabra, siga orando, porque es el trabajo de él. Y por eso hay muchos pastores, con todo respeto digo pastor, que a veces somos ignorantes de las escrituras, porque como anduviste ocupado todo el tiempo visitando, haciendo aquello, no tuviste el tiempo necesario de calidad para el estudio de la palabra. Y vienes todavía y te sientas y le haces señal de alabanza que sigan adorando al Señor mientras estás buscando que el aire mueva la Biblia y que abra, aquí voy a predicar. Y ese es el problema. Por eso hay muchas congregaciones débiles en la fe. Por ese problema. Porque nos falta. Hoy en día, hermanos, se oye a muchos predicadores, como por ejemplo dice, yo no necesito estudiar para predicar. Imagínense qué grosería tan grande. Ellos dicen, yo solo me guío por el Espíritu Santo y donde yo abro la Biblia, de allí predico. Si encuentras parte de la Biblia donde dice Judas fue y se ahorcó, ¿te vas a ahorcar? En lo particular a ese tipo de predicadores yo les llamo los asesinos de la fe.
Ahora, no solo el pastor, no solo el maestro, no solo el predicador es responsable de estudiar la Escritura, sino también lo es los miembros. ¿Por qué razón? Los hermanos de Berea, cuando llegaban a la casa después de la reunión, ¿qué hacían ellos? Estudiaban la Escritura para ver si Pablo, Pedro, los hermanos ahí haya dicho una aberración. Pero ¿qué hacen hoy los cristianos como la tradición tradicional? Si el cura lo dice, así es. Ah, no, pero dijo el pastor. Si el pastor lo dijo, es cierto. No se crea, hermanos, no se crea. Ahora vamos a ver la experiencia de un predicador que está en la Biblia, en Eclesiastés. Y el predicador, aquí me refiero a Salomón, el que fue rey sobre Israel en Jerusalén. Y aquí el siguiente versículo igual lo han sacado de contexto a los que yo llamo los asesinos de la fe. Eclesiastés 12:12 dice: ahora hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga a la carne. ¿Y qué dicen? ¿Ya ves? Si la Biblia lo dice, si usted estudia mucho, no, usted se va a cansar. Pero no se cansa en el celular, ¿verdad? Está horas. No se cansa viendo las series de televisión, horas. Pero es muy bíblico. Cuando llega a Eclesiastés, y para muchos cristianos este es el versículo favorito para no leer, no estudiar. Dice: ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga a la carne. Pero aquí está la letra chiquita que a veces no le ponemos atención. ¿Cuál es la letra chiquita aquí? Y la que no entendemos es donde dice: no hay fin de hacer muchos libros. No a que no estudies mucho, no. No hay fin, o sea, no es necesario hacer muchos libros, o sea, que tú hagas muchos libros. ¿Por qué? Porque el hacer libros, ese escritor de libros que necesita estudiar mucho de lo que va a escribir. Por ejemplo, un reportero profesional, no de esos que apenas salieron y ya se sienten Juan Camaney. No, los reporteros profesionales, cuando van a entrevistar, vamos a decir, a un músico, un gran chelista, ese reportero va, o sea, antes de la cita para la entrevista de aquel chelista, va primero, investiga quién es él, qué es lo que hace, conoce de él. Y una vez que ya tiene un trasfondo de lo que es él y sabe lo que le va a preguntar, entonces, ahora sí, pacta la cita para hacerle la entrevista. ¿Para qué? Para que las preguntas sean preguntas correctas. ¿Sabe usted por qué muchos reporteros salen enojados y cacheteados por alguien? Porque no tienen la sabiduría para hacer una entrevista. Hacen preguntas tontas que ofenden, que molestan a aquel que van a entrevistar. Entonces, volviendo al contexto aquí,
dice, la amonestación o el consejo es que no te pongas a hacer demasiados libros, porque eso te va a llevar a tener un estudio de lo que vas a escribir. Ah, bueno, pero si escribes libros como hoy muchos escriben, ahora lo voy a leer en la versión Biblia de Dios para todo. Se lee así. Así que, hijo, estudia estas enseñanzas. ¿Cuáles enseñanzas? Las enseñanzas que ya están. ¿Cuáles? Las escrituras, la Biblia. El consejo de Salomón es que demos nuestro corazón a indagar, a examinar, a investigar, a averiguar y a escudriñar la enseñanza que ya está ahí, que son las escrituras. Y luego dice, pero ten cuidado con otros libros, como le decía hace rato, porque muchos escriben libros, pero escriben cada aberración que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Ahora dice, ¿dónde dice que se debe tener cuidado? Con otros libros que no sea la Biblia. Por eso dice mucho, yo no estudio teología porque viene de hombre. No se confunda. Una cosa es la teología cristiana, sistemática, donde te abre un panorama para conocer el carácter de Dios, de cómo es Él. Como estudiar hermenéutica para conocer la correcta interpretación de la escritura, el exégesis, de cómo hacer una predicación expositiva. De eso sí tengo que estudiar, porque eso no son cualquier libros, son herramientas. Entonces, dice Salomón y da una advertencia, pero ten cuidado con otros libros. El cuidado es con otros libros que nada tenga que ver con lo que dice la Biblia. ¿Por qué razón? Sigo leyendo en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, la gente siempre escribe libros y demasiado estudio a estos libros te cansará. Pero no dice que mucho estudio a la Biblia, no. Muchos estudios a esos libros que no tienen ni la P ni la PA, no se le entiende nada y que te llevan a otro rumbo, menos al propósito de Dios. ¿Dónde dice que debemos tener cuidado? Tenga cuidado en los libros de que nada tiene que ver. La gente siempre va a escribir libros para hacer dinero. Ahora, ¿de qué te previene Salomón aquí? No te previene del estudio de la escritura. No te previene del estudio de la teología. No te previene de cómo estudiar para hacer un sermón entendido, escudriñado, expositivo. ¿De qué te está previniendo? Te previene de la fatiga, del cansancio por dedicar tiempo al estudio de otros libros que no sea la Biblia. De eso. Ahora le voy a dar algunas reflexiones finales acerca de este mismo maestro, Salomón. El maestro, en este caso Salomón, se esmeró por encontrar las palabras correctas para expresar las verdades con toda claridad. Y dice que las palabras de los sabios son como el aguijón para el ganado, dolorosas pero necesarias. A veces la palabra que el predicador, el maestro suelta, es como un aguijón, dolorosa, te incomoda. Luego dice, algo sabe de mí, alguien le dijo algo seguro y lo dice por mí. No es eso. Habla del conjunto de los dichos. Dice que es como la vara con clavos
que se usa para guiar a las ovejas. El pastor de ovejas, cuando una oveja quiere salirse, nomás le pone tantito y como tiene puntas los clavos, se mete al carril. Así es la palabra de los maestros. Y aquí le daremos más luz a Eclesiastés 12:12. Vea, la versión Nueva Traducción Viviente se lee así: pero ahora, hijo mío, déjame darte un consejo más. Ten cuidado. ¿Cuidado de qué? Dice, porque escribir libros es algo que nunca termina y estudiar mucho te agota. Entonces, ¿dónde quedó aquellos cristianos, incluso pastores, predicadores, que dicen que no es necesario estudiar mucho porque te puede volver loco? ¿Dónde dice eso? La misma Biblia dice que es necesario el estudio de la Escritura. Salomón nos dice que la publicación de nuevos libros y la multiplicación de los conocimientos humanos, eso van a seguir haciendo libros, y que la sabiduría humana se inclina ante valores que son limitados y son pasajeros. Vamos a verlo. Eclesiastés, bendito es el Señor para siempre. Eclesiastés capítulo 1, versículo 3 al versículo 18, dice así: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos vinieron, allí vuelve para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Y hace una pregunta: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Hace otra pregunta: ¿hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón, diciendo: he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia. Quien añade ciencia, añade dolor. Y dicen los flojos: ya ves, yo por eso, yo nomás abro la Biblia, y donde se abre, de ahí como, y de ahí doy de comer. Por eso están como estás. No se trata de eso, iglesia.
Usted tiene que exigirle a su pastor. Claro, si a usted le gusta comer comida buena, comida que le nutra, pero si usted está acostumbrado a que solamente le den chatarra, no, pues está bien. Pero cuando venga la prueba, usted no va a resistir, porque usted no está bien alimentado. Por ello, hermanos, no es suficiente solamente tomar versículos aislados. No, tenemos que estudiar, tenemos que darle reverencia a Dios, obedeciendo en todo, porque es lo que dice, que todo lo que el hombre haga tiene que ser en obediencia a Dios. Algo que se halla en completa oposición a las cosas en este mundo es considerado como vanidad. Hermanos, estas cosas pasarán, pero nuestra relación con Dios perdurará hasta que Él juzgue a la tierra. Eclesiastés 12:14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. La pregunta aquí, entonces, ¿fue inútil la búsqueda del predicador? De ninguna manera. Lo que sí nos demuestra con toda claridad es cuáles deben ser nuestras prioridades. No las cosas de este mundo, sino las cosas de Dios. Quiero dar la siguiente conclusión. La confianza de Pablo no era autosuficiencia, sino seguridad en la suficiencia del Espíritu de Dios, quien inunda con poder la vida y el ministerio en el contexto del nuevo pacto. Por eso lo que yo a veces digo, tal vez no me pude dar a explicar, porque soy torpe muchas veces para hablar, tartamudeo, a veces digo palabras mochas, pero creo en la autosuficiencia o en la suficiencia del Espíritu Santo, que inunde con poder la vida de todo aquel cristiano que anhela conocer cada día más de Él. Y cuando yo me equivoqué y dije una palabra mocha, no se ríe, sino todo lo contrario, digo, quiso decir esto, gloria sea al Señor. Pero si usted se burla, yo no lo voy a hacer. Cuando usted pase a predicar aquí y diga una palabra mocha, lo voy a amar más todavía. ¿Qué significa entonces cuando dice que la letra mata? Significa el código legal de lo que era el antiguo pacto, que provoca la muerte espiritual. Y la razón es porque la ley pone nuestras limitaciones al descubierto sin darnos los medios para superarlas. Dice Pablo en Romanos 7:7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Muy bien. Y la otra pregunta es, ¿qué dice cuando está diciendo más el Espíritu vivifica? Está diciendo que, bueno, entonces yo no voy a leer la Biblia, voy a estudiarla, solamente lo que el Espíritu de Dios me diga. No. ¿Qué significa? Que el Espíritu vivifica. Está hablando de la ventaja del nuevo pacto, que se trata de un poder interior que nos comunica el Espíritu de Dios y que hace cumplir su ley, su gracia, que es ahora el amor. Por lo tanto, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad.
Es decir, donde nos guiamos por la gracia del Evangelio y no por la ley y no por lo que yo pueda hacer, sino por la gracia de Dios, ahí está la libertad. ¿Por qué? Porque solo el Espíritu Santo puede dar la libertad al hombre. ¿Y cuándo lo hace? Cuando el hombre nace de nuevo. ¿Cuántos hay nacidos de nuevo aquí? Usted es libre en el Espíritu. Y usted tiene la libertad del Espíritu Santo. Entonces no es necesario que yo brinque, que yo grite. Ahora, ¿lo puede hacer? Sí, pero háganlo en una adoración a Dios. No lo haga porque quiera decir, bueno, porque solamente así el culto se pone bueno, porque solamente así el Espíritu de Dios nos da libertad. No se trata de eso. Se trata que todos aquellos que somos salvos por la gracia, estamos en libertad. Y si usted es salvo, usted es libre en el nombre de Jesús. Un aplauso al Señor. Él es digno de recibir la honra y la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, te adoramos. Y somos libres, Señor, porque verdaderamente tú nos has redimido, Señor. No siendo dignos, ni mucho menos merecedores, mas tu gracia, tu Espíritu Santo, que ahora vivifica en nuestros corazones, Señor, nos ha roto las cadenas, Señor, que ataban nuestras vidas, Señor. Tú eres santo, Señor. Mi Dios y mi Rey. Yo no necesito hacer muchas cosas para decir que hay libertad. Yo lo único que necesito es ser libre de todo aquello, Señor, que realmente nos tiene atado, para no dar tiempo de calidad a la adoración a ti. Tiempo de calidad a comer de tu palabra. Tiempo de calidad, Señor. Te doy gracias, Señor, por aquellos maestros que siempre me han inculcado, Señor, a conocerte más. Bendigo sus vidas de mis pastores, Señor, que siempre han tenido ese cuidado para llevarnos siempre ahí en la dirección correcta de tu palabra. Gracias porque nos han enseñado, inculcado a ser esos adoradores, en profundizar, en estudiar las Escrituras. Y mi deseo, mi anhelo es que aquellos que están a mi lado, Señor, podamos hacerlo también. Porque Dios nos ha llamado como ministros competentes de la gracia, del Espíritu, del Evangelio. Y para ser guiados por el Espíritu Santo necesitamos ir a tu palabra, Señor. Porque el Espíritu Santo no dice nada que no esté de acorde a tu palabra. Ni tu palabra dice algo que esté fuera del Espíritu Santo. Te alabo, mi Dios y mi Señor. Perdónanos, Señor, si hemos sido negligentes a tu palabra. Perdónanos, Señor, y capacítanos cada día, Señor, por medio de ella, porque es la única que tiene vida, es la única que tiene poder, Señor,
Y cada vez que vamos a ella y la estudiamos, recobramos vida, Señor. Te alabo, mi Dios. Te bendigo, mi Señor. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Señor. Gracias, Señor. Y si en algo, Señor, me he equivocado, perdóname. Pero mi anhelo y mi deseo cada día es vivir conforme tu voluntad. Y que tu pueblo en este lugar también vivamos en la voluntad de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.